Muchas gracias. El primer punto del orden del día es la lectura de aprobación, si procede, de los borradores de las actas de las sesiones anteriores, tanto de la sesión anterior como de la penúltima sesión que se dejó sobre la mesa para recoger algunas de las matizaciones o aclaraciones. Señor alcalde, nosotros vamos a pedir que con respecto al acta de la sesión de 29 de diciembre, que es la anterior, se mantenga sin aprobar, puesto que no tenemos todavía el ejemplar en el que queden recogidas las observaciones que se hicieron por este grupo. Y, por tanto, nos parece algo insólito que ya en marzo, un acta que se hizo en diciembre y desde el 23 de enero, que se hicieron las correcciones, todavía no esté formulada, pero vamos a volver a solicitar que se quede sobre la mesa hasta que la Secretaría General del Ayuntamiento tenga bien proporcionar un ejemplar en el que estén contenidas las observaciones que han hecho los concejales y las concejales. Digo esto porque tampoco están contenidas en el orden del día, en el acta de la sesión última y, por tanto, en algún momento tienen que figurar en algún sitio. Por tanto, le pido que se quede sobre la mesa con respecto a ese acta. No sé si sobre esto tienen algo que decir o alguna observación, y luego pasaré a hacer una observación sobre el acta de la última sesión, de la correspondiente al 31 de enero del 2012. Respecto al acta de la penúltima sesión, sí que recoge las observaciones, sobre todo las referidas a algunas cuestiones de forma que se consideró por parte de la señora Belmar, quiero recordar, y efectivamente el resto de las consideraciones están recogidas en el acta de la última sesión de forma literal, y por tanto creo que el acta de la penúltima sesión de ese día 29 de diciembre sí que está conforme a las consideraciones que se hablaron que se recogieron en este pleno en la última sesión. Por tanto, creo que se puede aprobar si procede y se puede someter a votación. Bien, pues entendía yo, señor alcalde, que el acuerdo que habíamos realizado en este pleno, en la anterior sesión, era que efectivamente ese acta se rehacía, no que se contemplaban las observaciones en el acta de la sesión posterior. Pero si ustedes quieren hacerlo así, allá ustedes. Bien, en cualquier caso, en ese acta se han recogido las consideraciones oportunas y procedentes y, por tanto, voy a someter a votación, en primer lugar, al acta del día 29 de diciembre, quiere decirse de la sesión, de la penúltima sesión plenaria, y, por tanto, pues votos a favor de ese acta. Votos en contra. Abstenciones. Bien, pues por 11 votos a favor y 10 abstenciones se aprueba el acta del día 29 de diciembre. Y el siguiente acta es el acta que está transcrita literalmente de todo lo que se habló en esta sesión plenaria del día, quiero recordar, 31 de enero de 2012. Bien, sobre este acta, ¿tengo la palabra, señor alcalde? Sí. Bien. Sobre este acta, primero una cuestión formal. A nosotros nos parece un exceso que se haga la transcripción literal de las actas, de las intervenciones. Es más, en algún momento la transcripción literal deja en mal lugar a todos y cada uno de los señores y señoras concejales. ¿Por qué? Porque no es lo mismo el lenguaje escrito que el lenguaje hablado. Por otra parte, la norma dice que el acta tiene que ser un resumen fiel de lo hablado. Para eso están luego los medios reprográficos que permiten echar mano de una intervención literal. Pero, en cualquier caso, bienvenida sea. Mejor esto que otra cosa. Pero sí tengo que hacerle una observación. Es que grave. Yo creo que ya no hace falta hacer más observaciones. Sí, el acta está recogida y lo acaba de decir usted de forma literal. Claro. Incluso, pues, claro, a raíz un poco de las suspicacias que desde su grupo municipal vienen realizando continuamente a cada una de las actas que se aprobaban en este pleno. Por tanto, si usted está de acuerdo con el contenido de ese acta, vote a favor, y si no está de acuerdo, vote lo que proceda. No, es que precisamente... es que ya no hay más asuntos que... Usted ha dicho que está a favor o está
o que lo que se recoge en ese acta es el sentir incluso literal de lo que se habló, pues vote lo que considere. Señor alcalde, yo quiero el punto es lectura y aprobación, si procede, de los borradores de estas actas que estamos debatiendo. Yo quiero preguntarle al señor secretario y al señor alcalde sobre este acta, si lo que vamos a aprobar es lo que pone aquí o lo que aprobamos en el Pleno. ¿Y me deja que se lo explique? Si usted considera que lo que viene ahí es lo que se aprobó en el Pleno... Lo que le voy a decir es muy grave. Es muy grave. Es tan grave como que en este acta se recoge un decreto leído literalmente por el señor secretario que no se corresponde con el decreto que leyó el señor secretario. Así de sencillo. Es, en concreto, el decreto que hace referencia a las delegaciones que usted mismo había hecho. El decreto que leyó el señor secretario y que hemos podido comprobar, primero porque teníamos memoria y segundo porque se emite por muchos lugares el pleno de este ayuntamiento, dice una cosa y lo que pone el acta es otra. Pero es más grave, es más grave. Es que lo que leímos aquí, que es por lo cual usted le daba, por ejemplo, la competencia de contratación a la señora Pelayo. Luego, aquí pone otra cosa. Pero es más, es que luego han publicado en el Boletín de la Provincia una tercera cosa, lo cual es más grave todavía, hasta el punto de que en este pleno se reconoció por parte del alcalde la delegación de competencias genérica en el señor Montealegre, lo que usted determine. Pero es que luego, posteriormente, aquí dice que el señor Montealegre no tiene las competencias en urbanismo, porque las licencias y la disciplina las tiene el señor Puente. Llevamos un mes y hoy, día 6 días, en la que yo no sé ustedes si saben lo que están haciendo o lo que están firmando, pero ciertamente esto es o un desastre organizativo con mayúsculas o una falsificación de documento público también con mayúsculas. Señor alcalde, perdone usted. Si no le conviene que yo le diga esto... Sí, ya lo ha dicho. Y efectivamente, si hay algún error... ¿Me retira el uso de la palabra? Sí, lo retiro el uso de la palabra. ¿En base a qué argumento? En base a que ya se ha argumentado y ya ha explicado usted lo que quiere. Y yo no he acabado de hablar sobre el acta. Bien, en el acta... Efectivamente. En el acta yo tendré que hacer las observaciones que crea necesarias. Estoy en el turno en el que corresponde hacerlo. Si usted no me deja hacerlo... Dice literalmente lo que se dijo en aquel pleno. Si usted ha observado algún error, porque efectivamente hay muchos de los párrafos, sobre todo lo que se refiere a los decretos, es copiar y pegar de los decretos tal como están en los ordenadores. Esto es mucho más grave. Puede ser que se haya... Mire usted, esto es mucho más grave. ¿En qué página es el decreto que usted hace alusión? Mire usted, el señor secretario nos leyó aquí que la señora Pelayo tenía la competencia en educación superior universitaria. ¿Verdad? Bueno, pues en este acta no aparece esa competencia. Pero es más, lo que luego ha publicado este ayuntamiento, de la mano de usted y del señor secretario, es que la señora Pelayo, que aquí no se dijo, tiene la competencia en contratación. Yo no sé quién está firmando, sí sé quién está firmando los expedientes de contratación. No es la señora Pelayo. Por tanto, aquí están pasando cosas muy graves. El señor Montealegre, en el decreto que se nos leyó aquí, tenía la gestión urbanística y la mantiene. Bien, pero el señor... es que son observaciones que hay que hacer. Sí. Acabo de comprobar que efectivamente es un decreto que no es el decreto que se leyó efectivamente y que se aprobó en este pleno y que efectivamente pues un error de las diferentes veces que se ha ido modificando ese decreto, pues no se ha cogido la última grabación, pero efectivamente es el decreto el que figura en el acta no es el decreto que se aprobó, efectivamente lo acabamos de comprobar. Se va a rectificar. Y si tiene alguna otra observación hasta que no sea la correspondiente a este decreto, que efectivamente se va a modificar, pues... Tengo una observación más. Es decir, me sorprende, nos ha sorprendido a todos, que un acta que está recogida literalmente, es decir, que ha habido personas reproduciendo literalmente lo que se decía, cuando llega a este punto... resulta que no es la reproducción literal. Aquí hay un intento de manipulación o no, pero ciertamente... ya está muy claro lo que usted quería decir.
Señor alcalde, vamos a ver, yo no sé si usted es consciente de que probablemente las licencias urbanísticas que se han dado durante este mes no son válidas. Bien, no sé si usted es consciente. Soy consciente de todo, soy consciente de cuál es la rectificación que hay que hacer este acta y efectivamente ese documento que figura en el acta correspondiente al decreto de delegaciones de alcaldía no es el decreto que se aprobó en este pleno. Por tanto, esa rectificación se va a hacer pues de una forma, pues si quieren, automáticamente, y se modifican ese decreto o las páginas correspondientes en el acta a ese decreto por el decreto que se aprobó. ¿Y cuál es el que vale? El que se leyó y el que se aprobó en este pleno. Bien, pues entonces publiquen ustedes ese decreto. O el que se dio conocimiento, efectivamente, el que se dio conocimiento en este pleno. Que no es el que está publicado. Pero yo creo que ya no hay más asuntos. No, pero para seguridad jurídica, para que aquí todo el mundo sepamos quién es el responsable de la contratación. Le agradezco esa observación y le agradezco que con esa aportación, efectivamente, pues se modifica este decreto, que no es el que obra en el acta. Y sí, no, pero por favor, ¿cuál es el que vale? Quiero dejar, muchas gracias, señor alcalde. Quiero dejar claro a toda la corporación y a todos los ciudadanos que es la responsabilidad de la elaboración de las actas del Pleno, de las comisiones informativas de la Junta de Gobierno, no recae ni sobre el alcalde, ni sobre el equipo de Gobierno, ni sobre ningún concejal electo de la corporación, tal y conforme marca la ley. Por tanto, la elaboración de las actas es responsabilidad exclusiva del secretario y de los secretarios de la corporación o de las diferentes comisiones. Nunca, por eso, voy a permitir que se hable de intento de manipulación, salvo que la persona que hable en su día lo hubiera practicado, que yo no lo sé. Yo lo que digo es que quede clarísimo que quien redacta las actas es un funcionario de la corporación. Si el funcionario de la corporación comete errores formales, se subsanan. De ninguna de las maneras se puede permitir expresiones de manipulación en las actas. Y, desde luego, mi grupo municipal mantiene que se sigan haciendo las actas literalmente. Nada más. Bien, ¿tiene alguna otra consideración respecto al acta que no tenga que ver con este decreto, que ya ha quedado suficientemente claro que es un error? ¿Es un error? Bien, le estoy preguntando que si tiene alguna otra. Claro, sí. Yo quiero saber exactamente quién es el responsable de medio ambiente en este ayuntamiento en relación al decreto del acta. El responsable del decreto, cada uno de los responsables son los responsables que se leyeron, que se dio lectura en este mismo salón de plenos y que se dio cuenta en la última sesión plenaria que tuvo lugar el mes pasado. Esperemos que sea publicado así. Se va a publicar así y cuando hay un error formal es un error que se rectifica. En respuesta o en observación al señor Montealegre, que ha dicho que él está a favor de que se reproduzcan literalmente, yo digo que se reproduzcan literalmente, pero literalmente todas. No unas cosas sí y otras no. Porque este decreto no se ha transcrito literalmente. Es lo que quiero hacerles ver. Efectivamente, de acuerdo. Y entonces, si no ha habido manipulación, ya lo sí que ha habido manipulación, y lo que usted quiere intentar hacer es manipular, que hay un error material, hombre, que se va. Ahora vamos a ser nosotros los que hemos manipulado la acta. Pero que no es una manipulación, no es un error, por favor. Un error material que se va a rectificar. Bien, pues sí, señor Ramos. Con su permiso, señor presidente. Esto no se puede consentir, no se puede tolerar que se vengan aquí cogiéndose con un mero error formal una redacción de actas que son literales y que lo único que hay es un defecto a la hora de transcribir un decreto. Es que el decreto que vale, señor Bódalo, es el que está en la carpeta del Pleno. Punto, ya está. Y aquí se le dio conocimiento al Pleno de ese decreto, exclusivamente. Y usted solicitó la lectura aquí de unas partes del decreto, exclusivamente. No se aprobó por este Pleno, no hay ningún acuerdo sobre el que hubiese votación ni resolución de este Pleno. Exclusivamente se le dio conocimiento. Y usted viene ahora aquí, para empezar el Pleno ya calentito, a intentar removerlo, a levantar infundios y, es más, incluso posibles calumnias, acusando incluso de falsedades. Bueno, pues yo creo que esto ya rebasa lo tolerable. Rebasa lo tolerable. Estamos encantados con que se redacten literalmente las actas. Y si tienen algún problema en su redacción, se subsana y no hay más tema. No le busque tres pies al gato, que no lo tiene. ¿Que usted considera que la redacción del acta tiene un defecto? Pues ya está, ya lo ha dicho, se modificará, se corregirá y punto. No tiene más vueltas.
No tienen más vueltas. Lo que hay que hacer es ir al grano, a resolver este pleno y dejarnos ya de dar vueltas hasta con la redacción de las actas. Y por otra parte, por parte del Grupo Municipal Popular, pues manifestamos nuestra felicitación al esfuerzo de la Secretaría General de este Ayuntamiento por hacer unas actas infinitamente más complicadas que las de antes, porque a causa de los innumerables problemas que viene poniendo el Grupo Socialista, pues ha habido que hacerlas de modo literal. Pues ese esfuerzo, lo único que tenemos que manifestar es nuestro agradecimiento. Muchas gracias. Muchas gracias. Bien, votos a favor de este. Voy a someter a votación con la corrección. Señor alcalde, le recuerdo que ha habido intervenciones de los grupos y han organizado un debate. Ha habido intervenciones de nuestros grupos, por tanto, entiendo que. O sea, que solo se debate cuando ustedes quieren, claro. Bien, se va a corregir la inclusión de ese decreto tal y como se leyó en aquel pleno, y cuando esté completamente corregido lo sometemos a votación a su aprobación en el siguiente pleno. Mire usted, si solamente tienen que coger el decreto que está en la carpeta. Si es que usted no tiene que decir lo que tenemos que hacer, o lo que tiene que hacer el señor secretario, porque él sabe sobre lo que tiene que hacer. Ya lo veo. ¿De acuerdo? Sí, una cuestión de forma. Vamos a ver, quiero saber si se le va a permitir al señor Bódalo que corte cuando le dé la gana. Y al señor Montalegre que hable cuando quiera, ¿no? Si el señor Bódalo habla cuando quiere, el señor Bódalo, el señor Montalegre habla cuando quiera, para corregir al alcalde y decirle al alcalde lo que tiene que hacer. Si el señor Bódalo va a cortar constantemente, porque lo diga y ya está, y que se quede aquí hablando. Si al único que cortan es a mí, bien, que en cuanto me sepa, vamos a pasar al siguiente punto del orden del día, que es. Sí, se queda sobre la mesa y con esa rectificación se traerá a su aprobación en la próxima sesión. El segundo punto es una proposición del Grupo Popular y Ciudadanos por Alcázar para la adopción de un acuerdo municipal de solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la guarda y custodia compartida. Sí, señor secretario. Según el dictamen de la Comisión Preparatoria del día 1 de marzo de 2012, en el punto segundo, se aprobó el siguiente dictamen: dictaminar favorablemente la propuesta presentada, en los términos que figuran en la parte expositiva del presente acuerdo, que es muy largo, no hace falta. Bien. Sí, señora Fernández. No, preguntaba que si se iba a leer la moción por parte del secretario o la leo yo para que se conozca el pleno. En su turno de intervención pues puede exponer los puntos de la moción y defenderla. De acuerdo. Muy bien, pues el Grupo Municipal Popular junto al Grupo Municipal de Ciudadanos por Alcázar ha presentado una moción a favor de la custodia compartida. En el año 2005 se hizo una modificación del Código Civil donde se hablaba de una cierta custodia compartida siempre y cuando hubiera un informe favorable del fiscal y que las dos partes estuvieran de acuerdo. ¿Qué quiere decir esto? Pues que nunca o casi nunca se llega a que esta custodia compartida sea real. El Partido Popular lucha por la igualdad real entre hombres y mujeres y entendemos que la custodia compartida es una de las partes más importantes de este derecho de igualdad que se recoge en el artículo 14 de la Constitución. Es uno de los principales motivos y además el luchar por los derechos del menor. Necesitamos que haya una corresponsabilidad paternal afectiva y por ello, en el año 2010, en julio de 2010, el Grupo Popular presentó una moción en este mismo sentido en el Senado, en la cual se aprobó con todos los votos a favor, menos el PSOE que votó en contra. El Tribunal Supremo ha emitido varios fallos que apuestan por esta custodia compartida para proteger el interés superior del menor. Necesitamos una reforma legislativa que conozca como escenario prioritario esta citada custodia, concebida como un conjunto de derechos y deberes de ambos padres, cuyo ejercicio debe mantenerse y salvaguardarse cuando se presenta una ruptura, en lugar de truncarse, como viene ocurriendo en la mayor parte de los casos.
para uno de los progenitores y para sus hijos. La custodia compartida facilita a los hijos comunes la más frecuente y equitativa comunicación con ambos progenitores y distribuye de forma justa y proporcional la atención de las necesidades materiales de los hijos, con la previsión de un sistema ágil para la resolución de los desacuerdos que puedan surgir en un futuro. Las ventajas de la custodia compartida son disfrutar de ambos progenitores en igualdad, evitar la aparición de sentimientos negativos en los menores con el miedo al abandono, un sentimiento de lealtad o un sentimiento de culpa, fomentar la actitud más abierta de los hijos para aceptar el nuevo contexto y evitar situaciones de manipulación de los padres frente a los hijos. Se garantiza a los padres la posibilidad de seguir ejerciendo sus derechos y obligaciones inherentes a la responsabilidad parental y de participar en igualdad de condiciones en el desarrollo y crecimiento de sus hijos, evitando así el sentimiento de pérdida que tiene el progenitor no custodio y a la desmotivación que se deriva en él respecto al abono de la pensión de alimentos, consiguiendo de este modo una mayor concienciación de ambos en la necesidad de contribuir a los gastos de los hijos. No se cuestiona la idoneidad de ninguno de los progenitores. Este sistema obliga a los padres a cooperar, favoreciendo así la adopción de acuerdos, lo que convierte asimismo en un modelo educativo de conducta hacia el menor. Con la adopción de esta moción, simplemente queremos copiar lo que funciona en democracias más avanzadas. Estados Unidos, Alemania, Francia, Reino Unido o Italia ya tienen la custodia compartida en su legislación y los jueces acuerdan esta con carácter preferente. Esta custodia compartida es por beneficio e interés de los hijos, para que estos vean que sus padres se siguen preocupando por ellos y que su padre no pase a ser ese señor que ven cada 15 días y, con suerte, algún día entre semana, como ocurre en la mayoría de los casos. Se puede admitir que alguien que está capacitado para formar una relación de pareja, que incluso se plantea adoptar o tener un hijo, por el simple hecho de una ruptura matrimonial, legalmente se le inhabilite para estar con su hijo. Alguien que está unido por matrimonio o mantiene una relación de pareja y convive con su hijo, si se rompe la pareja, ¿ya no es apto para estar con él? ¿Se presume que le va a influir de forma negativa, cuando es posible que sea todo lo contrario? ¿Se pretende que quede distanciado de sus hijos y que rompa esta relación padre-hijo, hijo-padre? ¿Creen que una pareja que puede decidir tener un hijo, después es posible que la ley le obligue a uno de los dos a estar sin él? Señores concejales del PSOE, a las señoras concejalas, ¿ustedes serían capaces de separar y de apartar a sus hijos de sus padres? Y señores concejales del PSOE, ¿ustedes renunciarían a estar con sus hijos? Si ustedes fueran pequeños y pasaran por una ruptura de sus padres, ¿con quién querrían estar? ¿Con su padre o con su madre? Yo pienso que querrían estar con los dos. ¿Hubieran sido felices viendo a su padre un fin de semana cada 15 días? En su interior yo sé que están pensando que no. La custodia compartida equivale a la custodia paritaria, una custodia con derechos y obligaciones que tienen que asumir ambas partes. Cuando hay un divorcio, los que se divorcian son los hijos, no los padres. Al revés. Los que se divorcian son los padres y no los hijos. Seamos generosos, obremos con grandeza de espíritu, sabiendo que nuestros hijos tienen el derecho y la necesidad de estar tanto con su padre como con su madre. Yo pido que rectifiquen su voto y voten a favor de esta custodia. Muchas gracias, señor alcalde. Muchas gracias, señora Fernández. ¿Hay alguna otra intervención por alguno de los otros grupos? Sí, señora Bremar. Sí, vamos a ver. Nosotros decir que en cuestión de esta moción que presenta el Partido Popular nos vamos a posicionar en la abstención por una sencilla razón, y es que la custodia compartida ya existe en España, y precisamente por la implantación de la modificación en el 2005 de la ley del divorcio, que modificó el Código Civil y que modificó la ley de enjuiciamiento civil en estos términos, y que establece ya la posibilidad de establecer una custodia compartida, velando siempre por el interés de los menores. Entonces, nosotros nos vamos a posicionar en el sentido de la abstención, porque interpretamos que es mejor alcanzar un acuerdo
mutuo y alcanzar así la custodia compartida, que no que sea una imposición de un juez por aplicar una ley que sea imperativa. Entonces, nosotros, el Partido Socialista, siempre ha estado a favor de compartir los deberes para con los hijos que tienen los dos progenitores y siempre velando por el interés de los menores. Se ha demostrado así en multitud de leyes, pero es más, es que ustedes no son coherentes con lo que dicen. No son coherentes porque dicen una cosa y hacen otra. Y si no, porque se dedican a aprobar leyes como, por ejemplo, la última reforma laboral que quita derechos de lactancia y derechos de paternidad. Esto no se compagina con el tema que ustedes están proponiendo aquí de la custodia compartida. Nosotros sí estamos a favor de los menores y sí estamos a favor de que exista una custodia compartida como la que existe cuando ambos progenitores están de acuerdo. Por eso nuestra posición va a ser la abstención. Muchas gracias, señora Benomar. Señor Montalegre, ¿alguna intervención? Sí, señora Fernández, ¿quiere hacer uso de su segundo turno? Sí, estamos mezclando aquí unas cosas con otras. Vamos a ver, en la modificación que se hizo en el 2005 sobre la ley de divorcio, hace falta un informe del fiscal favorable al padre o bien que estén los dos de acuerdo. En el 99,5% de los casos es casi prácticamente imposible que se llegue a un acuerdo y es muy difícil, por no decir casi imposible también, que el fiscal falle a favor del padre. Siempre y cuando no haya un conflicto que sea de máxima gravedad, no se le puede quitar a ese niño el derecho de tener a su padre y a su madre porque quieran utilizar a los hijos como arma arrojadiza. Siempre que se compartan gastos y siempre que se comparta todo en el ámbito del divorcio o la separación, se acabarán muchos de los problemas que existen y evitaremos a los niños que tengan traumas. Traumas que luego, cuando son adultos, pueden derivar en cosas bastante graves. Vamos a ver. La custodia compartida es real y efectiva en países mucho más avanzados que el nuestro, que estamos parados. ¿Cuántos padres disfrutan de la custodia compartida en España? Casi ninguno, casi ninguno. Normalmente nunca se ponen de acuerdo y seguramente que sería más fácil llegar a un acuerdo en cualquier ámbito que tenga que ver con el menor si la custodia compartida se ejerce desde un primer momento, siempre que uno la solicite de los dos, no cuando los dos estén de acuerdo, sino cuando uno la solicite. Por eso nosotros presentamos esta moción, para que el principio del divorcio sea la custodia compartida de nuestros hijos. Muchas gracias. Muchas gracias. Sí, señora Bremar, su segundo turno. Sí, vamos a ver. Dice que, acaba usted de decir que siempre que uno lo solicite, una de las partes lo solicite, pues que se puede acordar. Eso ya está recogido en la modificación de la ley, sí. En el artículo 92, en el 92.8 dice excepcionalmente, aun cuando no se den los supuestos del apartado 5 de este artículo, el juez a instancia de una de las partes, con informe favorable del Ministerio. Claro, usted ha hecho referencia a países que están mucho más avanzados que nosotros en esta cuestión. Usted no tiene en cuenta que en muchos de esos países existe, primero, una mediación y segundo, los informes de los especialistas técnicos son fundamentales y sobre ellos es sobre los que decide el juez. Y nosotros es que pensamos exactamente lo mismo. Es que el Ministerio Fiscal está precisamente para velar por el interés de los menores y los técnicos, que son los especialistas en estas cuestiones, los psicólogos, los psiquiatras infantiles, los sociólogos,
Todos estos técnicos son especialistas en estos temas y son los que emiten los informes sobre los que se basan los tribunales, tal y como está establecida en nuestra legislación, que le vuelvo a repetir que la custodia compartida ya está establecida en nuestra legislación. Por lo tanto, no entiendo la apreciación que hace usted, que dice que a solicitud de una de las partes, si es que eso ya está en la ley, es que no se lo ha leído usted bien, es que eso ya está en la ley. Pero es más, es que, le vuelvo a repetir, no son ustedes coherentes con lo que dicen y con lo que hacen, porque resulta que están ustedes cerrando puntos de encuentro, por ejemplo, que es en beneficio de los menores, nos acordamos de eso, y resulta que ahora la entrega de los menores se tienen que hacer, pues por ejemplo, en la policía local. Si eso es beneficioso para los menores, pues me parece que están ustedes errados desde todo punto de vista. Por lo tanto, le vuelvo a reiterar, la custodia compartida ya existe en nuestra legislación, pero es que además la mayoría de los tribunales y la mayoría de los expertos en estas cuestiones, de los psicólogos, de los técnicos especialistas, están en contra de que por ley y por fuerza, es decir, por una imposición, se alcance la custodia compartida. Por lo tanto, le vuelvo a repetir lo mismo, nuestra posición va a ser la abstención. Muchas gracias. Sí, para cerrar ya el debate sobre la moción, sí, señor voy a Fernández, ser breve. tiene usted la palabra. Usted lo dice siempre y cuando el Ministerio Fiscal emita el informe a favor, que normalmente siempre suele fallar a favor de la madre. Vamos a ver. Nosotros queremos que desde un primer momento sea preferente la custodia compartida. Si hubiera custodia compartida y si tuvieran los mismos derechos el padre y la madre, el punto de encuentro no sería necesario, porque no había tantos conflictos como hay ahora. No habría tantos conflictos. Los padres podrían ir tranquilamente a casa de las madres a recoger a sus hijos y al contrario. No sería tanto conflicto el que habría, porque tendrían todo compartido. Estamos utilizando a nuestros hijos como arma arrojadiza, y les estamos creando un síndrome de alienación parental. Algunos no, la mayoría. Algo que de mayores les va a traer graves consecuencias. Los niños tienen derecho a su padre y a su madre. Y tienen derecho a estar con los dos, desde el minuto cero del divorcio. Por eso nosotros presentamos la moción, para que desde el minuto cero, sin ningún tipo de informe favorable, no habiendo ninguna causa grave, los padres tengan los mismos derechos que la madre. Y sobre todo que ese niño no vea a un señor que viene cada 15 días, sino que disfrute de su padre y disfrute de su madre con la misma intensidad. Muchas gracias. Bien, muchas gracias. Vamos a someter a votación esta proposición para la adopción de un acuerdo municipal de solidaridad, apoyo, colaboración e impulso a favor de la guarda y custodia compartida. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Pues por 11 votos a favor y 10 abstenciones se aprueba esta proposición conjunta del Grupo Popular y el Grupo Ciudadanos por Alcázar. Y el siguiente punto es una moción del Grupo Municipal Socialista a favor de la proposición de ley de garantía de los pagos a las corporaciones locales. Sí, señor secretario. Sí, en la misma comisión anterior se dictaminó favorablemente el siguiente punto. Solicitar del Gobierno y Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha que se adopten las medidas a que haya lugar destinadas a impulsar la implantación del expediente único como instrumento de información, coordinación. Este es el de las corporaciones locales. Ah, el pago de corporaciones locales, perdón. A ver, espera. Sí, no, espera. Una moción con una enmienda. Locales. Sí. Perdonen, el Ayuntamiento Pleno de Alcázar de San Juan solicita a los grupos parlamentarios Popular y Socialista
de las Cortes Regionales su expreso apoyo a las iniciativas de las Consejerías de Presidencia y Hacienda de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha para las iniciativas adoptadas con el fin de garantizar los servicios sociales básicos y al mismo tiempo saldar las cuantiosas deudas generadas por el anterior Gobierno regional. Segundo, que el Ayuntamiento Pleno de Alcázar de San Juan dé traslado de estos acuerdos a los grupos parlamentarios populares y socialistas de las Cortes de Castilla-La Mancha, B, al señor consejero de Presidencia de Castilla-La Mancha y C, y igualmente al señor consejero, misma repetición del. Esto es todo. Sí, como proponente del Grupo Municipal Socialista. Sí, señor. Sí, gracias, señor alcalde. Buenas tardes a todas y a todos. Como somos los proponentes, antes de comenzar el debate, me gustaría dejar claro, tenemos derecho a 3 turnos. Entonces, este primero, si me lo permiten, lo voy a utilizar para presentar la que realmente es nuestra moción, porque lo que acaba de leer el señor secretario, efectivamente, puede ser el dictamen que aprobó la comisión, pero desde luego no es nuestra moción. Lo que acaba de leer el señor secretario son unas enmiendas parciales que el Grupo Popular en la Comisión Preparatoria de Pleno intentó introducir en nuestra moción y que obviamente con su mayoría suficiente quedaron, en todo caso, introducidas, pero desde luego no sustituían al resto del texto. Por lo tanto, me gustaría, como le decía, utilizar este primer punto para presentar nuestra moción y me gustaría que el señor alcalde, puesto que así lo ha incluido en el orden del día, cuando llegue el momento de votar, lo que se vote sea nuestra moción y no otra cosa. Pues dicho esto, sí que quería explicar a los ciudadanos, puesto que ustedes han tenido posibilidad, todos los miembros de la corporación, de leerla, explicar a todos los ciudadanos que nosotros, del Grupo Socialista, lo que traemos es una moción que fundamentalmente lo que busca es defender los intereses de Alcázar y, por supuesto, de los alcazareños y de las alcazareñas. Es una moción que no va contra nadie, que no va contra ustedes, contra ninguno de los 2 grupos que forman parte del equipo de gobierno y que, como ustedes dirían en otras ocasiones, ni siquiera es una moción para hacer política, aunque parece ser que ustedes no lo han interpretado de esta manera. Es, como les decía, por tanto, una moción en beneficio de todos y que desde su responsabilidad de gobierno municipal lo que deberían de hacer es sumarse a ella por el bien del ayuntamiento y por el bien, por lo tanto, de todos los ciudadanos de Alcázar. Es uno de estos asuntos que yo creo que debemos mejorar entre todos, independientemente de que ahora unos estemos en el Gobierno y otros en la oposición. De lo que se trata con la moción que nosotros presentamos no es ni más ni menos que de apoyar una proposición de ley que se ha registrado en las Cortes de Castilla-La Mancha, en la que vamos a intentar que con ella se garanticen la estabilidad y la regularidad económica de los ayuntamientos. Y de otros modos, ¿cómo? Pues tan sencillo y tan complicado a la vez como garantizar los pagos que la Junta tiene pendientes con los ayuntamientos y que tendrá en el futuro. Por lo tanto, no es una ley solo para resolver la situación actual de los ayuntamientos, sino que es una ley que nos comprometería a todos los políticos de Castilla-La Mancha a hacer un compromiso de futuro que garantice y estabilice los servicios que prestan los ayuntamientos. Por lo tanto, como les decía, no se trata ni más ni menos que de garantizar los pagos de los servicios de atención directa a los ciudadanos, los pagos de las inversiones y de añadir y aumentar y mejorar el sistema de compensaciones que existe en la actualidad entre administraciones. Todos sabemos que es y ha sido fundamental en nuestra región, al igual como en el resto del país, la continua colaboración entre administraciones, fundamentalmente entre las administraciones regional y la local, por una sencilla razón, porque al fin y a la postre somos los ayuntamientos la administración más cercana a los administrados y, por tanto, a quien primero acuden. Tradicionalmente, esto se ha venido haciendo mediante la firma de convenios que se solían pagar y que se solían pagar con un cierto retraso. Ya se solía decir que la Administración pagaba siempre un poco tarde, pero que garantizaba que se pagaba. Pues bien, ¿qué ha ocurrido en estos últimos 4 años que no ocurriese con anterioridad? 2 circunstancias que yo creo que marcan la diferencia y justifican el por qué presentamos esta moción apoyando esta proposición ahora y no en otro momento. El por qué ahora es muy sencillo. En los últimos 4 años, como les decía, han ocurrido 2 acontecimientos. Uno de ellos, que desde el año 2008 aproximadamente estamos todos inmersos en una crisis económica y financiera mundial que ha cambiado las perspectivas para todos del gasto, de los ingresos y de las prioridades que tanto los unos como los otros tienen para los políticos y para los gobernados. También, el día 22 de mayo se produjo un cambio de gobierno, de signo político en el gobierno de nuestra región, comenzando a gobernar por primera vez desde que se constituyó la Comunidad Autónoma de Castilla-La Mancha el Partido Popular. Bien, pues desde ese momento lo que ha ocurrido es que en vez de aportar soluciones, lo que se ha hecho ha sido
agravar los problemas de los ayuntamientos, puesto que el hecho de no llegarles pagos desde la Junta de Comunidades lo que ha hecho es meterlos, crear un enorme problema, además de los que ya tenían previamente, un enorme problema de tesorería. Somos conscientes desde el Grupo Municipal Socialista que estos problemas de financiación de los ayuntamientos no parten desde el día 22 de mayo, no son responsabilidad sola y exclusivamente de quienes ahora gobiernan, sino que son un problema estructural que ahora, con los asuntos coyunturales, se ha visto cómo empeoraba. Por lo tanto, nosotros creemos que no debe de estar sometido a los vaivenes ni los cambios políticos propios de la democracia cada 4 años en los gobiernos regional o municipal, sobre todo en el regional, el hecho de que los servicios se presten con las garantías y financiación suficiente. Por ello, nosotros pedimos que se apoye, que el señor alcalde acuda al sentido común, que ponga en práctica la lógica de lo que es ahora usted. Es usted ahora el alcalde de todos los alcazareños y alcazareñas, no solo de quienes le votaron, sino también de quienes no le votamos. Y yo creo que los alcazareños y las alcazareñas merecemos un compromiso por lo que ha hecho que se desarrolle nuestra comunidad y nuestro municipio. Creemos que es muy importante que no utilicemos esto como una herramienta política, sino que adquiramos todos juntos un compromiso de presente y de futuro para, como les decía, garantizar los servicios que prestan los ayuntamientos, también aquellos que no son competencia municipal y que tradicionalmente venimos prestando desde los ayuntamientos y que son competencia regional. Quiero terminar la presentación de esta moción, que sí que es la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, como empecé. Habrán visto ustedes, no he insultado a nadie, no le he faltado al respeto a nadie y, por lo tanto, quiero solamente solicitar el apoyo mayoritario de los 21 miembros de esta corporación, porque es en beneficio de Alcázar de San Juan y de todos los ayuntamientos, para que esta moción dé el respaldo a esa proposición de ley que esperamos en las Cortes de Castilla-La Mancha se apruebe también por unanimidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señora Melchor. Sí, señor Montalegre. Y muchas gracias, señor alcalde. Bien, yo creo que a los ciudadanos hay que explicar cuál es el origen de la moción que presenta el Grupo Municipal Socialista, que efectivamente ha presentado muy respetuosamente la señora Melchor, y hay que explicar cuál es el origen de las cosas. Ustedes han estado gobernando el Partido Socialista Castilla-La Mancha durante prácticamente toda la democracia en la comunidad autónoma y, bien, me alegro que empiecen a reconocer que la situación con la que ustedes han dejado la comunidad es una situación grave, gravísima, y los datos son claros. La comunidad autónoma más endeudada, la comunidad autónoma con mayor nivel de deuda y de quiebra en Castilla es Castilla-La Mancha. Esto es así, esto es una realidad, sin, como usted dice, sin insultar y sin agredir a nadie. La realidad es la realidad y los datos son los datos. Esta es la herencia. Ustedes plantean ahora que están en la oposición a partir del 22 de mayo, surge un nuevo gobierno en Castilla-La Mancha y, miren, también es blanco sobre negro lo que voy a decir. El gobierno que entra en Castilla-La Mancha se encuentra que no hay dinero en las arcas de la comunidad autónoma. No solamente es que no hay dinero, sino que hay muchas facturas y que hay muchas deudas. Porque, oye, si no hubiera dinero, pero se va a ingresar para pagar lo que se debe, bien, vale, pero el problema es que no hay dinero. No es que no haya dinero, es que hay muchísima deuda y muchísimo déficit. Están hablando de más de 3.000 millones de euros. Bien, el gobierno que entra se pone a gobernar y se pone a hacer lo que ustedes tenían que haber hecho cuando empezó a vislumbrarse la crisis allá en el año 2008 aproximadamente, que es cuando todo el mundo coincide en que empezó la crisis que tenemos ahora mismo. No hicieron absolutamente nada, llegamos al 2011, se gastaron todo lo que tenían antes de las elecciones, y digo yo, me hago la siguiente pregunta, ¿por qué no hicieron ustedes, usted que era diputada regional, señora Melchor, se lo digo sin ninguna acritud, ¿por qué no hicieron una proposición de ley, ustedes que gobernaban, para controlar el gasto? Podrían haber hecho una proposición de ley y decir, cuidado, señor presidente de Castilla-La Mancha, compañero Barreda, no hay dinero, no podemos gastar más, no se puede seguir así. Podrían haber hecho una proposición y a lo mejor la situación hubiera sido mejor en este momento, pero no lo hicieron, no lo hicieron. Ahora que están en la oposición lo hacen, fíjese, y dicen, no, esto no es un arma política, todo es política, señora Melchor.
Claro que ustedes están utilizando esto políticamente contra el Gobierno actual, pero si esto es la política, si esto, sin tener que insultar a nadie, pero esto es la política. Y ustedes ahora, evidentemente, hacen una proposición de ley con la que nosotros estamos. ¿Quién no va a estar de acuerdo en que por ley se regule el control del gasto? ¿Quién no va a estar de acuerdo en eso? Todos estamos de acuerdo en eso. Y ustedes hacen ahora una propuesta que están en la oposición, y esto es lo que a ustedes, evidentemente, les quita bastante credibilidad. Porque esto es un arma política. Ustedes hacen una proposición de ley en las Cortes de Castilla-La Mancha precisamente como arma política para combatir unas medidas de austeridad que no tienen más remedio que hacer. Y si ustedes gobiernan o estuvieran gobernando Castilla-La Mancha, ustedes tendrían que haber hecho todos los recortes. Porque, mire, el no estar, de verdad, el no estar en un partido grande, a uno le permite reflexionar las cosas desde otro punto de vista. Yo no tengo ya ningún interés en el Partido Socialista ni en el Partido Popular. De verdad, se lo digo sinceramente, yo analizo las cosas desde una perspectiva normal de ciudadanos. Si los que llegan se encuentran que no hay un duro, pues tienen que recortar. Así de claro. Esa es la tranquilidad y la serenidad con la que yo le quiero trasladar mi mensaje. Y esto es un arma política. Y dicen ustedes en su propuesta, instar al Grupo Parlamentario Popular y al Grupo Parlamentario Socialista de las Cortes de Castilla-La Mancha para que apoyen la proposición no de ley que presenta el Grupo Parlamentario Socialista. Bueno, esto ya es... Esto, evidentemente, pónganse de acuerdo en Castilla-La Mancha. Si tienen que apoyar los recortes porque no haya más remedio, apruébenlo. Si el Gobierno del Partido Popular tiene que reconocer iniciativas de ustedes que son buenas, y desde luego, desde un partido pequeño como es el que nosotros representamos, lo que le decimos es que pónganse de acuerdo los dos grandes partidos, porque de esto solamente podemos salir juntos. Y dejémonos de tirarnos los trastos a la cabeza como se están tirando los trastos a la cabeza. Luego hablaré más adelante. Recortes. Cuando ustedes plantearon los recortes más duros y más dolorosos, ustedes no salían a la calle. Ustedes no salían a la calle y ahora salen. ¿Por qué lo hace el otro? Esto es lo que a la gente echa para atrás. Esta es la política. Y esto es lo que la gente no quiere de la política. La gente quiere de los políticos que seamos coherentes y que tiremos para adelante. Y en este momento de crisis, lo que la gente nos está pidiendo es vamos todos juntos a salir para adelante. Pero claro, poniéndonos chinas en el camino, sobre todo los dos partidos grandes, evidentemente tardaremos más en salir y habrá más tensión, porque evidentemente la paz o la serenidad con la que ustedes han intentado exponer su moción no se corresponde con la estrategia que están planteando de cara a la calle. Por eso nosotros entendemos que hoy es mejor apoyar las iniciativas que está haciendo el Gobierno de Castilla-La Mancha, que nosotros las apoyamos, pero las apoyamos con coherencia, porque no hay más remedio que recortar. No hay más remedio. Y si no, vamos todos al pozo y del pozo no vamos a salir nunca, y por eso nosotros vamos a plantear, vamos a votar a favor del dictamen de la comisión preparatoria, que efectivamente no se corresponde con las propuestas que ustedes plantearon. Muchas gracias, señor Montalegre. Señor Ramos. Muchas gracias, señor alcalde. Como bien se ha dicho ya, lo que viene a votación al pleno de hoy es el dictamen de comisión. Lógicamente, la señora Melchor ha defendido la redacción original de que traía el texto de la moción y nosotros, pues, lógicamente, defendemos el texto de la enmienda que obtuvo el dictamen favorable en comisión. No pasa nada, son las reglas del juego en la comisión, en el pleno, lo cual ya ve que libremente y lógicamente estamos debatiéndolo y usted defiende una redacción, nosotros defendemos la otra, cada uno trae sus posturas, después se votará y es perfectamente lógico que así sea. En cuanto al texto de la moción inicial que ustedes traían, bueno, pues si lo que están haciendo es entonar un mea culpa, si lo que están haciendo es examen de conciencia de lo que ocurrió cuando el Partido Socialista gobernaba la Junta, pues bien, como tal, hemos de aceptarlo. Lógicamente, el diagnóstico que hacen en su exposición de motivos de su proposición es así, y es lógico que así sea. Ustedes dicen, la implicación de los ayuntamientos en la prestación de unos servicios que no forman parte del ámbito competencial. Bien,
Bien, estamos plenamente de acuerdo. Es que en eso abundó mucho las administraciones gobernadas por el Partido Socialista. Abundó mucho la Junta de Comunidades y abundaron mucho los ayuntamientos gobernados por el Partido Socialista. ¿Se debería haber hecho así? Ustedes consideraron que sí, nosotros consideramos que no, que fue una absoluta imprudencia. Fue suplir por parte de administraciones municipales lo que más adelante ustedes mismos reconocen que eran competencias propias de la Junta de Comunidades. Y ese es entrar en el debate en el que, cuando entramos en foros comunes, tales como la FEM, siempre coincidimos. Es el debate de las competencias impropias asumidas por las administraciones locales. Bien, me alegra que en ese punto estemos plenamente de acuerdo. Después dicen que se estableció un fructífero marco de colaboración entre la Junta y los ayuntamientos con la firma de miles de convenios. Bueno, pues fructífero marco de colaboración, vistos los resultados, supongo que fueron para la Junta. De momento nos ha demostrado lo contrario. Para los ayuntamientos de fructífero tuvo poco, porque asumieron el coste de las competencias que no les correspondían. La universalización de muchos de los servicios públicos que nuestro marco normativo va reconociendo, evidentemente, servicios públicos que se prestaban sin cobertura presupuestaria. Es que ustedes, los gobiernos del Partido Socialista, se dedicaban a reconocer ese tipo de derechos y ese tipo de prestaciones sin dotarlos presupuestariamente. Eso es tirar con pólvora del rey, como se llama comúnmente. Y les recuerdo, ley de dependencia, cómo se inició la tramitación, sin financiación. Y hoy se sufren los problemas que se sufren. ¿Por qué? Pues se lo digo así de claro, por planteamientos demagógicos trasladados al ordenamiento jurídico. Después viene la crisis financiera y económica. Y dicen ustedes que se ocasionan las tensiones de tesorería en los ayuntamientos. Es que no podía ser de otro modo. Pero eso se veía de venir. Se veía de venir porque estaban dando lo que no tenían. Bien, yo creo que dicen luego que resulta un marco necesario para establecer las garantías en favor de las corporaciones locales. Bueno, ya cuando leo esto, pues discúlpenme, pero se lo tengo que decir así, a título exclusivamente de dar ejemplo y de hacerlo gráfico. Pero estos últimos párrafos lo que ustedes dan a entender es que son los bomberos piromanos. Ocasionaron el incendio y ahora se quedan a mirar cómo vienen otros a apagarlo. Por eso hemos tenido que enmendar su proposición. Por eso. Porque esas son las causas del deterioro de la administración regional. Y por eso, por lo que le he explicado, era la insostenibilidad del modelo que ustedes proponían. Un modelo político, pero que no tenía financiación, que carecía de soporte presupuestario. Por eso es difícil hoy venir a aceptarles a ustedes que vengan a dar lecciones. Es que es muy difícil. Pero sí les vamos a aceptar que ahora reconozcan sus culpas tal como están haciendo. Pues no pasa nada. Bienvenidos sean a la sensatez. ¿Ahora qué les falta? Pues que se sumen al proyecto, que dejen de poner piedras, que ayuden a solucionar los problemas, pero que no utilicen este tipo de mociones, este tipo de argumentaciones, con fines tan poco serios como los que están aquí tratando. ¿Por qué no tratan esta moción, esta proposición, igual en todas las instituciones donde están? ¿Por qué, por ejemplo, en la Diputación Provincial esta misma moción se retira y aquí se mantiene? ¿Por qué mantienen una opinión sus portavoces parlamentarios y otra su nuevo secretario general? Es que no se entiende. No trasladen aquí sus guirigáis internos. Intenten ser más coherentes. Pónganse de acuerdo. Que hace falta que el Partido Socialista pues vaya solucionando sus problemas para poder aportar soluciones en las instituciones. Por eso no lo entendemos ahora el por qué lo han planteado de esta manera, pero desde luego, si es para ir solucionando todos sus problemas e ir aportando soluciones, bienvenidos sean. De todos modos, entendemos que lo que ahora hace falta es un nuevo marco financiero para la Junta, como el que hoy ya se ha puesto en marcha a través del Consejo de Política Fiscal y Financiera, ese al que la Administración, el Gobierno presidido por el señor Zapatero y doña Elena Salgado a la cabeza, pusieron tantísimas trabas y tantísimos obstáculos. Bien, pues superados los obstáculos que puso el Partido Socialista a la financiación de la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, a partir de hoy esperemos que se puedan empezar a resolver. Muchas gracias.